Si has leído Eclesiastés, Eclesiastés es un libro que creo que la palabra que primero se te vendría a la mente cuando lo lees es deprimente. Es un libro que en inicio pareciera ser un libro deprimente. Hay tres frases que tú vas a ver constantemente en todo el libro de Eclesiastés y es bajo el sol, todo es vanidad y básicamente algo entre las líneas de odio la vida. Y eso es todo lo que encuentras en Eclesiastés constantemente. Esto es porque Eclesiastés es un libro bastante intrigante. Ahora, ¿por qué te hablo de Eclesiastés? Bueno, te decía que vamos a filosofar un poco hoy. Una de las preguntas más comunes que cualquier persona que piensa tiene es, ¿hay más en la vida? ¿O solamente estamos viviendo hoy por hoy y un día se va a acabar la vida y ya, hasta ahí llegamos? Entonces la pregunta es, ¿hay más en la vida? Desde los tiempos de filósofos de renombre, es decir, los tiempos de la antigua Grecia y todo esto, hasta multitudes de libros e historias en la actualidad, esta misma pregunta ha perseguido al hombre incontable cantidad de tiempo. Todo hombre que existe siempre se ha preguntado, ¿para qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? ¿De dónde vengo? ¿A qué voy? ¿Hay más en la vida? La pregunta acerca de qué hay después de la muerte es una pregunta que casi nos persigue. ¿Sí? Es como una maldición que está persiguiendo al hombre. ¿Qué hay después de la muerte? Y la mayoría de las veces estamos en constante duda al respecto. Estamos en constante duda al respecto. Y entonces, como tenemos ese miedo de qué hay después de la muerte, nos preguntamos, bueno, pero espérate, me estoy adelantando. ¿Qué hay en la vida? Primero, ¿qué hay en la vida? Y entonces, todos los hombres a lo largo de la historia hemos hecho cosas para intentar responder esta pregunta sin respuesta. Volteamos a ver la historia y comparamos con la actualidad y no podemos negar que el mundo moderno es ahora nuestro como clímax de la buena vida. Si alguna vez has oído de los tiempos victorianos o los tiempos antiguos o medievales, la calidad de vida en los tiempos medievales era apestosa y en todos los sentidos lo digo. Realmente apestaba la vida en ese entonces, literal y figurativamente. ¿Por qué? No había higiene, no había medicina, no había cuidados médicos y el promedio de vida de una persona en esos tiempos era si llegabas a 40 años. ¡Wow! Te metiste en una cabina y nunca saliste, ¿verdad? Hoy en día el promedio de vida ha subido a aproximadamente 70 años y realmente estamos en ese promedio de vida porque no nos cuidamos a nosotros mismos. No tanto porque no podamos vivir más. Pero entonces vivimos en un tiempo excelente para vivir, ¿no? Una calidad de vida excelente. Tenemos aire acondicionado, tenemos carros que nos pueden llevar a cualquier país que queramos, hay aviones, existe el internet, existen un montón de cosas que son wow. Y de todas formas la pregunta sigue, ¿hay más en la vida? Y entonces los tiempos cambian, las cosas mejoran, pero la pregunta sigue, ¿hay más en la vida? Y entonces te hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que dijiste o escuchaste a alguien decir algo, en broma obviamente, espero, como, o mejor me muero, y ya? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste algo del estilo? Ahora, seguramente tú puedes decir, es que era en broma, o es que lo dije en broma, o es que pues es el meme, ¿no? Pero a final de cuentas, detrás de esa frase, aunque sea un chiste, aunque sea una broma, hay una idea, y la idea es una que permea en la humanidad, y por eso se ha esparcido tanto esta broma entre todos nosotros. Y es que tal vez morir es mejor que estar vivo. Finalmente es la idea. O mejor me muero. Tal vez morir es mejor que estar vivo. Ahora, hablemos de que la Biblia es un libro suficiente. Decimos que la palabra de Dios es suficiente. Y es suficiente también en este aspecto, porque Eclesiastés es justamente un libro que se trata de un hombre que una vez dijo, o a lo mejor me muero. Y se puso en búsqueda de una respuesta ante esta pregunta que te estoy presentando ahora. Él presentó la misma pregunta en su tiempo, porque a final de cuentas él también era un hombre. Estaba vivo en la misma vida que tú y yo, y también tenía un cierto concepto de qué es la muerte, qué es la vida, qué hay, qué no hay. Y entonces el maestro, el autor de Eclesiastés, que se hace llamar el maestro, puso a prueba todo tipo de cosas para encontrar una respuesta.
Ahora, en pocas palabras, Eclesiastés es un libro que te enseña por lo menos dos cosas. ¿Qué es la vida? Y cómo puedes disfrutarla. Todo el libro de Eclesiastés se trata de estas dos cosas. ¿Qué es la vida? Y cómo puedes disfrutarla. Entonces quiero que me acompañes al capítulo 2 de este libro, el cual yo personalmente considero que es un resumen de toda la tesis que viene siendo el libro de Eclesiastés. Y que filosofemos un poquito y vamos a navegar las aguas que el maestro ya trazó para nosotros. El libro de Eclesiastés, el capítulo 2, está dividido en 4 partes. La primera es hablando de vivir una vida completa. La segunda es sabiduría o insensatez. La tercera es el trabajo. Y la cuarta es cómo disfrutar. Y vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo las conclusiones a las que llega el maestro. Y la idea es que tú vayas haciéndote las mismas preguntas que se hizo el maestro y agregando las tuyas propias. Porque la idea aquí es cuestionar, ¿hay más en la vida o solamente estamos vivos porque pues ni modo? En la semana estaba en Twitter y un compa que sigo, una cuenta que sigo, publicó, ¿cuál es el propósito de la vida? Y era como una pregunta abierta, ¿no? Y entonces comentaron, 234 comentarios. Y empecé a leer. Y entonces decían, la mayoría se resumían a esto. La vida no tiene propósito, tú se lo tienes que dar. Y esa es como la idea que la mayoría de nosotros estamos constantemente escuchando. La vida no tiene propósito, tú se lo tienes que dar. Habían algunos que eran como una perspectiva más positiva. Estar con tus seres queridos, ¿sí? Vivir experiencias, encontrar algo que te apasione y vivir para ello. Pero al final de cuentas, todo eso está limitado y al final de cuentas, algo que es claro es que cada uno tiene respuestas diferentes. Y si cada uno tiene respuestas diferentes, no hay respuesta correcta. O nadie sabe la respuesta correcta. Ante esta pregunta, el maestro se embarca en su experimento. El versículo 1 de Eclesiastés dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ese es el capítulo 1, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Se dijo, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que eso también era vanidad. ¿Recuerdas que te decía que hay expresiones que se repiten constantemente? Vanidad es una de ellas. Porque para este autor, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y entonces el autor se pone a hacer un experimento y dice, ok, voy a dar rienda suelta a mis placeres. No sabemos mucho del autor, la mayoría consideran que es Salomón. Algunos no están seguros de quién es. Realmente no importa. Lo que sabemos del autor es que era un hombre que pensaba bastante bien, era un hombre con mucho poder, era un hombre que tenía mucho dinero. Eso es todo lo que necesitas saber. Y entonces él dice, voy a hacer un experimento, voy a hacer todo lo que me plazca. Voy a satisfacer mi corazón de todos los placeres que se me vengan a la mente. Todo lo que quiera hacer, lo voy a hacer. Y este experimento constaba de dar literalmente rienda suelta a todos los gustos y placeres a su alcance, sin restricción alguna. Era vivir una vida completamente guiada por la satisfacción de sus impulsos, una vida en el presente. Y entonces el maestro pone a prueba 4 cosas. Pone a prueba la diversión, pone a prueba el vino, pone a prueba las riquezas y pone a prueba los placeres. De la risa, el versículo 2, tú empiezas a leer y dice, de la risa dije, es locura. Ahora, a todos nos gusta el humor. Todos nos gusta reírnos un ratillo, ¿no? Y es algo que mientras no sea un momento inadecuado, todos apreciamos un buen chiste, una buena broma. A todos nos gusta reír. La pasamos bien cuando estamos riendo. Pero ¿qué ocurre cuando tu vida se trata solamente de jiji, jaja? ¿Qué pasa cuando se trata solamente de eso, de los momentos divertidos? Esto es algo que he notado particularmente con los más chiquitos, especialmente los niños más chiquitos, pero en general con los más chiquitos. Y es que ellos constantemente están pensando en cómo me voy a divertir. ¿Qué voy a hacer para entretenerme? ¿Qué voy a hacer para divertirme? Y entonces tú les puedes decir, vamos a un funeral. Y la persona está pensando, ok, ¿qué voy a hacer para entretenerme en el funeral? Vamos a la iglesia y la persona está pensando, ¿qué voy a hacer para divertirme en la iglesia? ¿Sí? Y ahora tú y yo somos adultos y entonces tenemos que tener más seriedad de las cosas. Pero realmente también caemos en lo mismo. ¿Qué voy a hacer para pasar el tiempo?
Voy a trabajar y se me va a acabar el trabajo, pero tengo que estar ahí otras 3 horas. ¿Qué voy a hacer para entretenerme? ¿Qué voy a hacer? Cuando el maestro habla de risa o de comedia, tú y yo pudiéramos traducirlo a muchas cosas. Pero creo que la forma más fácil de traducirlo es entretenimiento. Algo a lo que corremos cuando estamos abrumados, inseguros o cansados. Entretenimiento. Con el crecimiento de las redes sociales, con todo esto de que ahora tenemos Netflix, YouTube, Disney Plus y todas estas cosas, el entretenimiento es algo que literalmente está al alcance de la punta de nuestros dedos. Nunca ha sido más fácil encontrar una forma de entretenerte que hoy en día. Y ahora resulta ser que hay miles y miles de series, tantas que ni siquiera puedes ponerte al corriente. De hecho, te ves obligado a escoger con qué te vas a entretener. Antes era, ok, voy a ver una serie para entretenerme, ¿qué hago? Veo El Chavo del Ocho. ¿Qué más hay? El Chavo del Ocho. Ok, tercera opción, El Chavo del Ocho. Y ahora no, ahora es como que tienes que escoger en qué serie vas a invertir tu tiempo. Pasó de ser algo lujoso a ser algo ridículo. En cualquier momento que me siento aburrido, puedo abrir una de mis 5 aplicaciones en el celular y inmediatamente buscar entretenimiento. Y entonces ya me ves ahí jugando Brawl Stars, o ya me ves ahí en el TikTok, o me ves en Facebook buscando memes, o me ves chateando con alguien, o me ves buscando esto o aquello. Algunas personas, yo soy culpable de esto, se entretienen metiéndose a Amazon a ver qué cosa comprar. Aunque no tengan dinero para comprar, pero a ver qué cosa comprar. ¿Sí? Porque es entretenido pensar en pudiera tener esto, ¿sí? Pudiera tener estos tenis, pudiera tener este reloj, pudiera tener estas calcetas. ¿Sí? Es entretenido. Incluso vemos el humor como una forma de pasarla bien con amigos. Y entonces, si no estamos con amigos, si no estamos riendo, no estamos pasándola bien. Si no hay risas y sonrisas y estamos cotorreando en una mesa sentado con los demás, no es una salida productiva. Ahora, el maestro concluye que la risa es locura. Y esta expresión de locura no habla meramente de falta de cordura. Se refiere a un tipo de perversidad moral. Philip Ryken, un pastor, explicaba afirmando que mucho del humor es trivial y superficial, cínico, sarcástico o incluso cruel. Mucho de nuestro humor cae en esas cosas. Y el punto no es que no puedes tener humor o no puedes reírte o no puedes bromear. El punto es que mucho del humor del que participamos lo hacemos para entretenimiento personal y ponemos a Dios como algo aparte. Lo convertimos en irrelevante, porque en este momento lo que yo quiero es entretenerme. No es momento de que Dios esté aquí, es momento de que yo me entretenga. No es mi momento de devocional, no es mi momento de oración, no es mi momento de iglesia, es momento de entretenerme. Ahora el maestro sigue con su experimento, ¿no? Y dice, ok, la risa es locura, porque ponemos a Dios de lado y convertimos el humor en algo trivial, superficial, cínico, cruel. Ok, siguiente parte del experimento. Vamos a hablar del vino. El versículo 3 dice, consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Tú y yo no tenemos una forma de saber si hablaba de la embriaguez o si era un hombre más sofisticado y hablaba de la degustación de vino. ¿A quién no le gusta degustar un buen vino? Entonces, si tiene notas de esto y notas de aquello. Sí, buenísimo vino. Sí. No sabemos. Pero el punto aquí es que él estaba probando encontrar en el vino propósito y placer. Entonces, ya sea que fuera algo sofisticado o algo bárbaro, estaba buscando encontrar en el vino propósito y placer. Y ahora no vamos a hablar del vino como tal, pero sí quisiera hacer mención de lo siguiente. ¿Qué dice la Biblia respecto al alcohol? En Proverbios 21, tú puedes leer que dice, el vino es provocador, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. El vino en sí mismo no es condenado como algo malo. Hay una advertencia. Si abusas del vino, no eres una persona sabia.
regresando al tema, porque estamos hablando del vino, ¿no? A mi parecer, el punto central de esto no es el vino. El punto central de esto está en la pequeña expresión que dice, busqué estimular mi cuerpo. Busqué estimular mi cuerpo. Y entonces en realidad lo que deberíamos ver es, busqué estimular mi cuerpo con y un espacio en blanco. Y ese espacio es blanco, en blanco, es para que tú lo llenes. Busqué estimular mi cuerpo con. He notado últimamente que en particular esta, no sé, voy a llamarla corriente, esta corriente de vida fitness se ha puesto muy, muy, muy de moda. Porque ahora resulta que todos quieren estar amarradísimos y tener muchos cuadritos y estar fuertotes y estar grandotes y espaldones y con unas piernotas grandotas y un chorro de músculos y ser el más fuerte y verse súper bien. Y lo raro de esto es que esta moda se ha vuelto algo casi obsesivo. Y creo que es un excelente ejemplo porque en sí mantener el cuerpo saludable no es algo malo. De hecho es algo excelente. Pero cuando toda mi vida gira en torno a pasar horas y horas en un gimnasio o haciendo algún deporte y todo se trata de que verme bien y que otras vean que soy bien musculoso y que vivo muy fitness, ok, entonces mi valor está en ello y es una forma muy pobre de vivir. Pero yo te decía, estimular mi cuerpo con y algo en blanco. Puedes ponerlo con cualquier tipo de cosas. Puedes decir sustancias ilícitas, sustancias estimulantes ilícitas. Puedes decir dedicar la vida a la actividad constante para mero provecho personal. Pudieras decir la adquisición de conocimientos sin una meta definida, simplemente saber por saber. Otras tantas metas más, pero la idea aquí es que estamos buscando estimular nuestro cuerpo. Al final la pregunta es, ¿con qué estoy estimulando mi cuerpo? ¿Con qué estoy buscando estimular mi cuerpo? Esta es la segunda etapa. La segunda etapa es estimular el cuerpo. En el caso del maestro lo hizo con vino. Tú y yo podemos estimular nuestro cuerpo de otras formas. La pregunta es ¿con qué? La siguiente etapa fue nada más y nada menos que el tema de las riquezas y posesiones. Yo particularmente me voy a enfocar en las especialidades. Versículo 4, puedes leer que dice, engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, planté en ellos toda clase de árboles frutales, me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, tuve esclavos nacidos en casa, también tuve ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Y entonces el maestro pone este ejemplo, ¿no? Dice, me hice completamente rico. Tuve todo tipo de riquezas, tuve trabajadores, tuve un palacio enorme. Y la imagen que pinto aquí es un palacio tan grande que adentro del palacio había un huerto, un jardín. Entonces literalmente era un hombre con tanto poder, con tanta riqueza, que pudo construir un palacio donde vivían muchas personas, porque dice que tuvo muchos esclavos y esclavas, que en este contexto eran siervos que vivían ahí y estaban limpiando constantemente, cuidando constantemente, trabajando constantemente. ¿Sí? Y vivían ahí claramente. Y luego construyó un huerto y tuvo todo tipo de plantas y de árboles y literalmente se convirtió en un bosque. Y entonces este hombre estaba viviendo el sueño de todo empresario, un negocio autosustentable, un negocio que yo no tengo que hacer nada, que solito está generando y proveyendo para sí mismo. Además de esto, el maestro dice que creció un bosque literalmente para sí mismo. Y entonces este era un proyecto tan inmenso donde el maestro se hizo un experto horticultor, se hizo un experto en esta rama de la ciencia. Y la idea aquí que tú deberías de ver es una vida sin necesidades dedicada a perfeccionar una habilidad. Tener la libertad financiera para dedicar tu vida a hacer literalmente cualquier pasión o hobby que te plazca. Literalmente cualquier pasión o hobby que te plazca. Y tienes la libertad financiera al punto que pudieras comprar lo que tú quieras, arruinar lo que tú quieras, volver a comprar lo que tú quieras. ¿Sí? Y yo creo que muchos de aquí podemos identificarnos un poco con eso. ¿Sí? Cuando te pregunten, ¿qué quieres ser de grande? Seguramente piensas en, ¿qué puedo ser de grande?
Pero si te dijera, literalmente puedes ser lo que quieras hacer. Tienes la capacidad de ser lo que quieras hacer. Yo soy ingeniero en audio. Me gusta mucho la ingeniería en audio, es algo que está muy padre y me gusta mucho sobre todo la cuestión de grabar en estudio. Y pudiera pasarme horas y horas contándote y hablándote y diciéndote de cómo funciona, de cómo tienes que hacer un estudio y luego poner en la mitad una pared y luego que tiene que tener 2 cristales y luego tiene que estar al lado del vacío y luego que tienes que poner un cable y ruteo y una valla de parcheo y luego las paredes tienen que ser AAA de 3 milímetros y con esta porosidad y flexibilidad. Y pudiera hablar un montón de eso. Pero así como es un campo inmensamente grande, también tiene un costo inmensamente grande. Y también requiere de un tiempo inmensamente grande. Y entonces, aunque yo puedo decir, es una pasión, no tengo la capacidad de hacerlo, no puedo hacerlo. Pero si pudiera, lo haría. Y bueno, ¿qué pasaría si lo hiciera? ¿Encontraría ahí satisfacción? Bueno, el maestro ya lo hizo y concluye que no hay satisfacción en eso. Entonces, piensa aquí, es pregunta para ti, ¿no? ¿Qué sería para ti una habilidad, una especialidad, algo que tú dijeras, me encantaría vivir de esto, me encantaría poder hacer esto el resto de mis días? Me encantaría tener ese tipo de negocio, me encantaría todos los días levantarme y hacer esto, porque si lo hiciera, sería feliz. Y esa es la pregunta. Ahora, la última etapa del experimento es algo más sencillo. La última etapa se trata de los placeres que ofrece la humanidad. Aquí quiero leer varios versículos salteados. Vamos a leer el versículo 2, la última sección. Dice, del placer, ¿qué logra esto? Versículo 8, la segunda parte. Me proveí de cantores y cantoras, de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Versículo 9. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Versículo 10. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de todo mi labor. Entonces, en su bitácora, el maestro obtiene todo tipo de placeres que un hombre pudiera querer. Placeres estéticos, entonces hablamos de música, de artes, de poesía, de libros, de escritura, de todo tipo de placer estético. Placeres físicos e incluso placeres de grandeza, porque a todos nos encanta ser grandes, nos encanta ser respetados, nos encanta tener renombre, llegar a un lugar y que seamos el centro del lugar. Y aunque digamos, no me gusta la atención, a todos, absolutamente a todos nos gusta que hablen bien de nosotros, aunque estemos o no estemos. A todos nos gusta eso. Y que digan, no, es que ese compa es buenísimo para esto, no, es que no hay nadie mejor que él. A todos nos gusta eso. Te pinto una imagen. ¿Te imaginas andar por un mall, galerías, Simaco, donde tú quieras? Ver algo, decir me gusta, comprarlo. Pasas la tarjeta, ni te fijas cuánto cuesta. Simplemente es como me gusta, pum, comprarlo. O entrar a Amazon y entonces agregar al carrito. O es más, comprar con un clic. Porque aquí dinero sobra. ¿Sí? Feria sobra. El maestro hizo justamente esto. No negó a su corazón ninguno de los placeres que estuvo a su vista. Si veía y quería, lo obtenía. Ahora, hoy en día, el maestro tendría mucha envidia de nosotros. En su tiempo, la música era algo muy exclusivo. Era algo que solamente las personas más importantes, más ricas, más poderosas podían tener. Era literalmente un lujo. Porque las personas que tocaban algún instrumento y sobre todo que podían como tocar en armonía con otros algún instrumento, eran escasas. ¿Sí? Hoy en día, tú y yo tenemos muchos placeres y muchos lujos al alcance de nuestros dedos. Porque no solamente tenemos acceso a todo tipo de música en todo momento, sino que nos ponemos caprichosos y decimos, me gusta solamente este género. Yo no escucho este género. Me gusta este artista, pero no me gusta este artista. Nos ponemos caprichosos. Cuando se trata de placeres estéticos, tú puedes entrar en internet y ver todo tipo de galerías virtuales y todo tipo de música y todo tipo de lectura y poesía. Cuando se trata de placeres físicos,
En internet también encuentras todo tipo de cosas, obviamente pecaminosas, pero encuentras todo tipo de cosas. ¿Sí? Cuando se trata de placeres de grandeza, ok, nos gana una de tres. ¿Sí? Es más difícil obtener placer de grandeza. Al final de todas sus pruebas y experimentos, cuando termina de experimentar con todo tipo de deseos en su corazón, cuando ya no había nada más que probar, termina meditando en ello y dice, versículo 10, mi corazón gozaba de todo mi trabajo, esa fue la recompensa de toda mi labor. Consideré todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad. Todo era vanidad y correr tras el viento. No había provecho bajo el sol. Vivió una vida que tú y yo envidiamos vivir. Vivió una vida que tú y yo desearíamos poder hacer. Y entonces vivió esta vida, tuvo todo tipo de cosas que tú y yo solamente pudiéramos imaginarnos tener. Y al final él concluyó, un hombre sabio, recuerda que este es un hombre sabio. Y él concluye, esto es vanidad, es correr tras el viento y es sin provecho bajo el sol. Una pregunta importante aquí para todos nosotros. ¿Qué es lo que tú piensas que necesitas para comenzar a disfrutar la vida? ¿Qué es lo que tú piensas que necesitas para que tu vida pase de ser un vivo cada día y pues hay momentos de felicidad? Y que pase simplemente de esos pequeños momentos de felicidad a constantemente decir, estoy disfrutando todos mis días, todas mis horas, todos mis minutos de vida. ¿Qué es lo que tu corazón dice? Necesito esto. Si tuviera esto, si alcanzara esto, si lograra esto. Yo creo que para la mayoría de nosotros suele ser el dinero. Para la mayoría de nosotros pensamos que si tuviéramos la economía, si no estuviera en una situación difícil económica, entonces pudiera disfrutar la vida. Entonces pudiera disfrutar a mi familia. Entonces pudiera disfrutar porque nos iríamos de vacaciones y compraríamos cosas hermosas y tendría un carro bien padre y tendríamos una casa muy bonita, ¿no? Algo modesto, pero algo bonito y una cocina bonita. ¿Sí? Y tendríamos ropa fina y pudiera irme a arreglar las uñas o pudiera comprarle a mis hijos esto o pudiera yo comprarme esto. Pudiera pagar la cajuela de una camioneta que alguien chocó. La mayoría de nosotros solemos poner el disfrute en el dinero. Por eso es la constante pregunta. ¿El dinero trae felicidad? Y decimos que no. Realmente decimos que no. Pero vivimos afirmándolo. Vivimos en nuestro corazón diciendo, si tuviera dinero, sería feliz. El maestro era un hombre con mucho dinero. Y no solo con dinero, sino con todos los placeres que tú no pudieras comprar con dinero. Y el final de su mensaje es, todo esto es vanidad, sin provecho y correr tras el viento. Es tiempo perdido, es esfuerzo desperdiciado, porque perseguía algo que nunca iba a poder atrapar, mucho menos comprar. La recompensa por toda su labor no fue más que un sentimiento de, al final de todo, hubiera acabado donde mismo si tuviera o no tuviera. Hubiera terminado exactamente donde mismo si hubiera tenido todo o no hubiera tenido nada. Y es una conclusión interesante. Es la misma conclusión que muchos otros tienen. A lo largo de la historia de la humanidad, los hombres hemos reflexionado en esta misma pregunta y algunos se han dedicado a darle sentido a esta pregunta. ¿Sí? Greg Easterbrook, en su libro, se llama La paradoja del progreso. Y él explica que tenemos más de todo hoy en día, excepto felicidad. Tenemos más de todo en todos los aspectos de la vida, excepto felicidad. Y él dice, de hecho, cuanto más tenemos, más infelices somos, porque sabemos que nunca seremos capaces de conseguir todas las cosas nuevas que queremos.
mientras más tenemos, más nos damos cuenta que queremos más. Tener mucho solamente resulta en querer mucho. Yo entré a la universidad, salí de la universidad y en cuanto salí, pusieron una nueva interfaz. La que tenían era una interfaz viejísima. Te estoy hablando de que era una interfaz de a lo mejor 10, 15 años. Y pusieron una nueva interfaz. Yo sé que no sabes qué es una interfaz, pero es algo que se usa. Es como una computadora, ¿sí? Y es algo que se usa para grabar y es como la parte más importante, más o menos. Y cambiaron esa interfaz que costaba 10,000 pesos por una que costaba 100,000 pesos. Pregúntame cuándo me tocó usarla. La vi con su plastiquito y ya. Fue todo lo que me tocó. Yo creo que lo mismo pasa en la vida. ¿Sí? Porque yo podía decir, pero tenía esta interfaz de 10,000 pesos. Pero me di cuenta entonces que había una de 100,000 pesos. Y quería la de 100,000 pesos. Cuando el maestro considera, literalmente está diciendo, me enfrenté a la realidad de todo lo que había hecho. Me enfrenté a la realidad de este experimento, me enfrenté a la realidad de la vida. Y la conclusión fue la misma. Todo es vanidad. Philip Ryken lo resumía diciendo, el placer perseguido por sí mismo no satisface ni puede satisfacer el alma. El placer perseguido por sí mismo no satisface ni puede satisfacer el alma. Entonces vamos un poco más rápido, ¿no? El resultado del experimento del maestro lo llevó a considerar otra cosa. ¿Qué diferencia hay entre saber o no saber? ¿Qué diferencia hay si soy sabio, si al final de cuentas no soy feliz? O si soy un necio y al final de cuentas no soy feliz. Y entonces versículos 12 al 15, al 16 dice, yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez. Locura e insensatez están unidas, son una misma cosa. Porque, ¿qué hará el hombre que venga después del rey, sino lo que ya ha sido hecho? Y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas, aunque yo sé también que ambos corren la misma suerte. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué, pues, me aprovecha ser tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad, porque no hay memoria duradera del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. ¿Cómo mueren tanto el sabio como el necio? Este pequeño interludio de pensamiento se presentan dos categorías, el sabio y el necio, o el sabio y el insensato. Y cabe recalcar que la sabiduría aquí no está hablando de sabiduría de Dios, está hablando de sabiduría como pensar correctamente, como una persona que piensa bien, una persona inteligente. El maestro presenta estos dos tipos de hombres y concluye que los dos terminan donde mismo. La muerte es el gran ecualizador. Ambos mueren y ambos terminan donde mismo. Puedes vivir las mismas cosas y vas a terminar donde mismo. Y ahora, a pesar de esto, él dice, aún así, la sabiduría es mejor que la necedad. El saber es mejor que el no saber. Ryken contaba un pequeño relato de Alejandro el Grande. No sé si todos sabemos quién es Alejandro el Grande o tenemos una idea más o menos. Y entonces resulta que estaba Alejandro el Grande y se acerca con Diógenes. Diógenes era un filósofo amigo suyo. Y Diógenes estaba viendo un campo. Y en este campo habían muchos huesos y muchos cuerpos. ¿Sí? Y entonces Diógenes está ahí viéndolo muy intensamente. Y Alejandro llega y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y Diógenes le dice, es que estoy buscando los huesos de tu padre Felipe. Pero me doy cuenta que no puedo distinguirlo de los huesos de los esclavos. La muerte es el gran ecualizador. Entonces, en cuestión de vida, deleite y disfrute, no hay diferencia entre uno y otro. Ambos mueren y ambos son olvidados una vez que mueren. A pesar de esto, hay una diferencia de uno al otro. Y es una pequeña diferencia. El sabio puede ver. El sabio puede ver. Una persona que piensa, que cuestiona, que razona, puede ver.
Y entonces la imagen que se presenta aquí es la de un hombre en un cuarto. Y hay un montón de cosas en ese cuarto y está la luz apagada y el hombre quiere salir del cuarto. Si la luz está apagada, el hombre se va a topar con la pared, con la esquina de la mesa, con la silla, con el juguete del perro, con el vaso que dejó su hija ahí. Se va a topar con un montón de cosas. Y entonces va a llegar a la puerta tarde o temprano, pero va a llegar con moretones en las rodillas, con el dedo gordito del pie lastimado, y con coraje, frustrado. Y en cambio el sabio es como un hombre en este mismo cuarto, pero con la luz prendida. Va a llegar también a la puerta en un camino mucho más fácil. Contrario al dicho, la ignorancia no es una bendición. La ignorancia no es una bendición. Vivir en ignorancia no hace que tu vida sea más o menos feliz. Vivir en ignorancia no va a hacer que disfrutes o te deleites más de las cosas. Simplemente va a ser una vida donde te vas a dar más de topes porque no estás viendo correctamente. Versículos 17 al 23 dice: aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que venga después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un mal muy grande. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Y entonces sigue ese tren de negatividad, ¿no? Decíamos que Eclesiastés es un libro bastante negativo, así cuando lo lees de primera vista. Y sigue en ese tren de negatividad. Y dice, ok, es mejor saber. Vamos a seguir sabiendo. Y dice, ok, el trabajo. Qué horrible es trabajar. Y qué horrible es lograr algo con tu trabajo, porque al final te vas a morir y alguien más se va a quedar con todo el fruto de tu trabajo. Puedo vivir 50 años y trabajar y comprarme el carro más bonito y más hermoso y más tuneado de toda la vida. Me da fiebre, me muero y alguien más se queda con el carro que yo tuve. Y peor, va al siguiente día y lo choca. Y entonces estás tú en tu tumba retorciéndote. O construyes la casa más bonita, tu casa de ensueño, ¿sí? Tu cabañita en la sierra o lo que tú quieras, y la decoras y dices, y aquí voy a poner esto y aquí esto para estar al alcance y aquí me voy a sentar y está justamente hecho para el tamaño de mis caderas y con mi reposabrazos y con mi cabecera. Y este sillón hasta ya tiene la forma así de cómo me siento yo. Mueres y esa cabaña queda, ya, ahí quedó. Otra persona disfruta más del fruto de tu trabajo que tú. ¿Y cómo lo disfrutaste tú? No te preocupes, porque tú mientras estabas vivo, estabas en una tarea dolorosa y penosa, donde no descansaba tu corazón durante todas las noches, porque era muchísimo trabajo. El autor presenta dos grandes problemas con el trabajo. El primero es que no puedes llevar el fruto de tu trabajo contigo. Entonces trabajas y trabajas, consigues una gran fortuna, haces un grande ahorro. Te moriste. ¿Dónde se quedó el ahorro? En el banco. Tú ya estás muerto. Ya, ahí quedó. Entonces el primer problema es que el fruto de tu trabajo no se va a ir contigo. Salomón deja este ejemplo clarísimo con su vida. Porque cuando Salomón muere, siendo un rey, teniendo un reino enorme, deja todos sus bienes a su hijo Roboam. Y Roboam fue una persona tan necia, que perdió el 80% del reino que su padre Salomón había construido. El 80% de lo que su padre Salomón había construido. Y Salomón retorciendo su tumba.
lo mismo puede pasar con nosotros. Así que esto va para ustedes, padres. Es bueno querer dejar a los hijos un ahorro, una herencia buena, pero es 1000 veces mejor instruirlos en ser administradores fieles de un solo centavo. Eso es 1000 veces mejor. Raiken otra vez decía, nacemos con un anhelo de permanencia, un deseo profundo de hacer algo que perdure o de hacer algo que dure. Sin embargo, la realidad es que pasaremos toda nuestra vida trabajando para ganar algo que no podemos mantener. Algo que no puedes mantener. El primer gran problema es que el trabajo se queda aquí. El segundo gran problema es que el trabajo nos desgasta. El versículo 23 dice que durante todos sus días la tarea es dolorosa y penosa, y ni aún de noche descansa tu corazón. Y esto es clarísimo. ¿Cuántas noches has pasado tú pensando en, y mañana tengo que hacer esto, y tengo que hacer aquello, y voy a tener que hacer esto, y la próxima semana tiene que ser así, y entonces voy a tener que hacer aquí, y aquí, y allá, y le tengo que marcar a este, y luego tengo que hacer esto, y luego tengo que agendar esto, y luego voy a tener que estar en una reunión, y así, y así, y así, y luego tengo que pagar esto, y hacer aquello, y así, y tu cerebro está... Son las 11 de la noche, ya está la luz apagada, ya tienes tus vendas ahí en los ojos para dormirte, ¿sí? Pero tu cerebro está... No descansa tu corazón. Y entonces el trabajo es desgastante, no solamente físicamente, no solamente porque literalmente cansa, sino que también desgasta nuestra alma. No hay forma en que el trabajo no nos canse o nos desgaste. Es la naturaleza del trabajo en un mundo corrompido por el pecado. Y luego vivimos frenéticamente y hacemos algo bien irónico. Y es que vivimos apuradísimos, trabajando más para trabajar menos. Dedico todo el día a trabajar para que el día siguiente tenga que trabajar menos. Pero así conforme se acaba un trabajo, llegan otros 2. Y acabo uno y llegan otros 2. Y acabo uno y llegan otros 2. Y acabo uno y llegan otros 2. Y entonces yo estoy en turbo para poder descansar, tener un día de descanso. Y nunca llega. Trabajamos más para trabajar menos. Y ahora no estoy hablando en contra de diligencia, no quiero decir que no seamos diligentes y esforzados, pero simplemente te lo pongo así. A mí me gusta leer libros, pero me doy cuenta que mi lista de libros nunca se acaba, porque yo tengo 3 libros en mi lista, y entonces leo los 3 libros y voy avanzando y digo, ya los voy a acabar, pero luego dicen, vamos a un congreso, y vamos a un congreso, ¿y qué crees? Regresé con otros 6 libros. Y digo, bueno, voy a leer 4 a la vez. Y estoy leyendo 4 libros a la vez, y luego los acabo, pero resulta que ya sacan otros 3 nuevos libros. Y entonces yo empecé con 3 y ahora tengo 7. El trabajo es algo muy similar a eso. Ahora, ante todo esto, el maestro concluye, versículo 17. Aborrecí la vida porque era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Y esta es una conclusión razonable. Si toda la vida es así, si toda la vida es dolorosa y es penosa y es cansada, si toda la vida es estoy haciendo algo para esta vida, pero luego me muero y ni siquiera puedo disfrutarlo, pues sí, qué horrible es vivir. Mejor me muero. Qué horrible es vivir en este mundo. Qué horrible es trabajar para que llegues a tu casa, estés cansado, amanezcas, vuelvas a trabajar, llegues, estás cansado, amanece, vuelves a trabajar. Y se repite y se repite y se repite y se repite. Y llegan las deudas y llegan más deudas y las pagas y luego llegan otras. Y luego alguien choca tu carro y entonces ahora tienes que pagar más deudas. ¿Sí? Está terrible. En el capítulo, si no me equivoco, es el 6. Hay una frase que me pareció chistosa. Porque dice que puede haber mala suerte y ya, ahí perdiste todos tus ahorros. Así tal cual dice, o sea, un poco de mala suerte y ya, perdiste todo lo que habías trabajado por. Y realmente eso pasa. Realmente eso pasa. Si la pregunta es, ¿hay más en la vida? La respuesta es, pues todo es vanidad. Y entonces, ¿para qué vivimos? ¿Te has sentido alguna vez similar a esto?
Yo recuerdo que hubo un tiempo donde yo sentía una rutina constantemente monótona. Una rutina donde yo me despertaba, hacía lo que tenía que hacer y luego, no sé, pasaba un rato, me dormía, me despertaba, hacía lo que tenía que hacer, pasaba un rato, me dormía, me despertaba, hacía lo que tenía que hacer. Y entonces se hizo una rutina monótona, ¿sí? Y se sentía aburrido. Era un aburrimiento constante. Todos los días eran aburridos, ¿sí? Eran días donde no había diversión, no había entretenimiento, no había realmente nada que yo dijera, esto me emociona. Porque yo sabía que al siguiente día, ¿qué crees que iba a hacer? Amanecer, hacer lo que tenía que hacer, descansar. Amanecer. Y entonces, una rutina monótona. Y yo sé que este sentimiento no es un sentimiento único. Yo sé que este es un sentimiento que muchos de nosotros hemos tenido. Y el maestro también lo conoció y lo llamó vanidad y correr tras el viento. Hay una expresión que se repite constantemente, aparte de vanidad y correr tras el viento. Hay otra, hay varias. Pero hay una en particular que se llama, o la menciona, ¿no? Y dice, bajo el sol. En algunas ocasiones dice, bajo el cielo. Pero la idea es la misma. La vida del hombre con metas terrenales en vista. A esto se refiere cuando habla bajo el sol. La vida del hombre con metas terrenales en vista. El maestro comienza su pensamiento respecto a la vida diciendo lo siguiente. Si te vas ahí a Eclesiastés 1:13, vas a leer que dice: apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que el hombre se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. ¿Sí? Eso es lo que el maestro dijo. Ok, esta es una tarea dolorosa y penosa. Y verás, en todo ese experimento, el maestro deliberadamente limitó su perspectiva bajo el sol. Vivir solamente para uno mismo, persiguiendo vanidades, porque es todo lo que hay para vivir. ¿Sí? Él hizo su experimento bajo el sol. Pero entonces el maestro, terminando su experimento de vivir bajo el sol, pasa a la verdadera conclusión de todo esto. Y entonces, después de un tren de negatividad, llegamos a un corte, ¿sí? Donde el maestro dice, ok, vivir es horrible. Gracias a Dios que no vivo bajo el sol. Y dice, versículo 24, no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Hasta este punto hemos visto la historia de un hombre que ha intentado de todas las cosas bajo el sol para satisfacer, para encontrar felicidad, para encontrar deleite, para encontrar disfrute en su vida. Después de intentarlo todo, concluye que todo es horrible y la vida no vale la pena, bajo el sol. Y entonces dice, pero ¿sabes qué sí vale la pena? Y si te das cuenta, pone cosas bien simples. No pone tener un trabajazo, o tener un santuario, o tener un palacio, una casa grandota, un montón de carros, tener riquezas. Simplemente dice comer, beber y trabajar. Lo más ordinario que cualquier persona pudiera hacer. Comer, beber y trabajar. Y dice, ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Lutero, con quien yo concuerdo, llamaba este pasaje la conclusión principal, el punto central de todo el libro. El maestro, limitándose a una perspectiva terrenal, concluye que todo es vanidad. Tú puedes perseguir, puedes trabajar, puedes lograr tus sueños, puedes encontrar lo que tú dices en tu corazón que es lo que te va a dar deleite y disfrute. Pero al final, todo es vanidad. Puedes tener todo lo que deseas, pero al final todo es vanidad. Puedes tener a quien tú quieras tener, como lo quieras tener, pero al final todo es vanidad. Esto es cuando estamos viviendo solamente bajo el sol.
Pero gracias a Dios, la vida no es solamente una vida bajo el sol. Hay mucho más en esta vida que solamente unos cuantos años y unas cuantas canas. Hay mucho más en esta vida que solo eso. Es interesante pensar que vivimos en un mundo maldito por el pecado, pero a su vez vivimos en un mundo bueno, creado por un Dios bueno. Es un mundo lleno de sufrimiento, pero también lleno de gozo y de felicidad. Lo que marca el aborrecer la vida o deleitarse en ella es reconocer a Dios. La única diferencia entre todos los primeros 23 versículos a los últimos 3 versículos es que el maestro reconoce a Dios en su vida. La vida sin Dios es dolorosa, es penosa, es vanidad, es correr tras el viento, es sin provecho. Pero la vida con Dios, hasta las más simples cosas, hasta las cosas más rudimentales, más triviales, se convierten en una inmensa alegría. Bajo el sol, todo es vanidad. Pero en Cristo, las cosas son muy diferentes. En 1 Corintios 15:58, puedes leer: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano, no es vanidad. Bajo el sol todo es vanidad, pero en Cristo todo es provechoso. Nada es vanidad. Bajo el sol tú y yo buscamos grandezas y deleites, pero en Cristo nos deleitamos en lo ordinario. Sí, en 1 Timoteo 4, versículos 4 y 5 dice: todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Y entonces te pongo otra imagen. Es una forma interesante de entenderlo y es con flores. Yo no sé si a ti te gustan las flores o no, a mí sí me gustan en lo personal. Asumo que a ti también te gustan. Y es impresionante pensar lo diferente que es encontrar una rosa silvestre, verla y decir: wow, qué bonita está esta rosa, es una rosa bonita, qué bonito color, qué bonito creció. A que alguien que amas y que te ama a ti llegue a la puerta de tu casa con una rosa cortada, preparada, en un ramo, con un pequeño listón, y te la dé personalmente. La diferencia es inmensa. La rosa sigue siendo una rosa, pero la diferencia es inmensa. No es extraño, dice Ray Stedman, no es extraño que cuanto más corres tras la vida, jadeando tras cada placer, menos encuentras. Pero mientras más tomas la vida como un regalo de la mano de Dios, respondiendo en gratitud, agradecida por el deleite del momento, más parece que te llega. Lo único que marca la diferencia entre aborrecer o disfrutar la vida es reconocer a Dios. Porque cuando reconoces a Dios, puedes ver tu pan tostadito con frijoles arriba y decir: Dios me preparó, Dios me dio un pan tostadito con frijoles arriba. Y esto es un deleite. Puedes ver un vaso de agua con hielos en un día muy caluroso y en vez de decir: ¡ah, qué horrible es el sol!, decir: Dios me dio agua. Y ahí tiene hielitos. Y está sudado el vaso y está bien fresco y me lo pongo en el cuello y ¡ah, qué bueno es Dios! Porque yo lo puedo tener porque Dios lo ha puesto ahí especialmente para mí. Dios ha llegado a mi puerta con un ramo de una rosa cortada especialmente para mí, porque me ama y yo lo amo a Él. El verdadero deleite no se encuentra en la abundancia, no se encuentra en construir santuarios propios, no se encuentra en logros, no se encuentra en el trabajo mismo, no se encuentra en habilidades, no se encuentra en placeres temporales de este mundo. El verdadero deleite nunca lo vas a encontrar bajo el sol. El verdadero deleite se encuentra en simplemente vivir tus días sabiendo que Dios es tu Padre y que se alegra de ti y tú te alegras
en Él. Ahí encuentras verdadero deleite. Reconocer que Dios es tu Padre y Él se alegra de ti y tú te alegras en Él. Jeremiah Burroughs decía, cumpliendo las obligaciones de nuestras circunstancias actuales. Ahí encuentro deleite. Cumpliendo las obligaciones de nuestra circunstancia actual. Algo tan simple como haciendo lo que te toca hacer. Entonces es realmente simple. ¿Quieres empezar a disfrutar tu vida, tus días hoy mismo? Porque la mayoría estamos en esta mentalidad de cuando esté casado voy a empezar a disfrutar. Cuando sea independiente voy a empezar a disfrutar. Cuando me gradúe voy a empezar a disfrutar. Cuando tenga un trabajo estable voy a empezar a disfrutar. Cuando tenga dinero voy a empezar a disfrutar. Cuando todos estos problemas se arreglen voy a empezar a disfrutar. Pero yo te estoy ofreciendo otra cosa. ¿Quieres empezar a disfrutar tu vida hoy mismo? No necesitas llegar a algún punto de tu vida. No necesitas llegar a alcanzar algún logro. No es una barra de progreso donde llegas al 40% y entonces, ok, después del 40% ya puedes disfrutar. Es tan simple, es realmente simple. Solamente tienes que entregar tu vida a Cristo. Deleitarte en todas las cosas que Él ha hecho y que actualmente está haciendo por ti. Es agradecer por la presencia de Dios en medio de nosotros. Es entender que mientras estás lavando trastes, limpiando tu cuarto, estás cocinando, estás descansando, estás viendo alguna serie, estás escuchando música o estás tecleando durante horas preparando un sermón para un miércoles en la noche, Dios te está viendo con una sonrisa en su rostro, alegrándose de ti. Ahí hay deleite, ahí hay disfrute. Dios se agrada de ti porque lo estás recibiendo como un regalo de parte suya. Porque no lo estás viendo simplemente como algo que cualquiera puede hacer, sino como algo que Dios te ha dado a ti para hacer. Dios te ha dado ese trabajo, Dios te ha dado esos hijos, Dios te ha dado esa familia, Dios te ha dado esa situación económica. Y Él te está diciendo, puedes disfrutar tus días en medio de todo eso. No solamente puedes, quiero que lo hagas. Y te estoy dando la forma de hacerlo. Una autora, con eso termino, dice, no sé cuándo he tenido momentos más felices en mi alma que cuando he estado sentada en el trabajo con nada ante mí sino una vela y un paño blanco. Y no escucho ningún sonido excepto el de mi propio aliento, con Dios en mi alma y el cielo en mis ojos. Me regocijo en ser exactamente lo que soy, una criatura capaz de amar a Dios y que mientras Dios viva, debe ser feliz. Me levanto y miro un rato por la ventana, miro la luna y las estrellas, el trabajo de una mano todopoderosa. Pienso en la grandeza del universo y luego me siento y me considero uno de los seres más felices en él. Ese es verdadero deleite y disfrute. Es realmente simple. Reconoce a Dios. Entrega tu vida a Cristo y empieza a disfrutar hoy. Empieza a disfrutar tu vida